mesa de voces de las religiones, que hemos pretendido que sea un espacio de pluralidad religiosa, con voces de diferentes confesiones, con peso social e histórico en nuestro país, en España, hablando de cómo vertebrar el espacio público en cuanto a lo religioso, qué visión y qué misión tienen hoy las confesiones, las religiones en el espacio público. Tenemos la gran fortuna de contar en la moderación con uno de los mayores expertos de sociología de las religiones de nuestro país, que es el doctor Alfonso Pérez Zagote, catedrático emérito de esta casa, investigador asociado de numerosos grupos de investigación como el Centro de Análisis e Intervención Sociológica en París, investigador asociado del Grupo de Sociedades de Religiones y Ciudades de la Sorbona, presidente de honor del Centro de Estudios sobre las Identidades Colectivas. Posee un extenso currículo en el que se ha dedicado buena parte de su carrera a investigar y estudiar sobre la configuración de las religiones en la sociedad secular, en la sociedad laica, nuevos fenómenos religiosos y trayectoria histórica de la secularización. Por decir algunos de los títulos más recientes del profesor Pérez Zagote, destacamos el libro publicado por el CIS de Cambio Religioso en España, Los avatares de la secularización. Tiene un libro en el que colabora otro reputado sociólogo de las religiones, Karel Dobelaere, Portrait du Catholicisme. Tiene también The Intimate, Cuestiones suscitadas por la nueva pluralidad cultural y religiosa, Transformaciones contemporáneas de la relación entre política, cultura y religión en Europa Occidental, La religión como identidad colectiva, las relaciones sociológicas entre religión y identidad. Como ven, una extensa obra dedicada al estudio del fenómeno religioso. Sin más, agradeciendo al profesor Pérez Zagote, por supuesto a todos los ponentes de las diferentes confesiones, le doy la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafael. La verdad es que es un gusto estar aquí, bien rodeado no solamente en este lado de la mesa, sino también en el otro lado de la mesa. La pluralidad es siempre una delicia para un académico, y saben ustedes que van a hablar nuestros 5 líderes religiosos que actúan en nuestro país sobre una serie de temas, en particular 3 temas concretos que le ha dado esta organización, la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, a los que quiero saludar con efusivo cariño y también interés, porque el tema del análisis desde el punto de vista de las ciencias sociales, sobre todo de las religiones, es algo que realmente tenemos en la Complutense. Tenemos, antes ha hablado su director, el instituto, pero es algo que los jóvenes, dado que el tema religioso en nuestro país es candente, interesante y además útil el tratarlo, pues les doy la bienvenida. Los jóvenes asociados les han presentado a estos líderes tres preguntas. Les dicen que expliquen las relaciones entre el Estado español y su confesión concreta. En segundo lugar, que expongan el papel que deben ocupar las religiones, tanto en el espacio público como en el mundo político, por qué las religiones deben o no ser relegadas al espacio privado, en qué cuestiones pueden aportar contenido propio y enriquecedor al discurso democrático, y en tercer lugar, qué puede aportar el hecho religioso a la población en una sociedad secular. Antes hemos oído en la intervención de Fernando Amérigo que la finalidad fundamental de la regulación de la religión en nuestra sociedad es el ejercicio pleno en una sociedad democrática de la libertad religiosa, pero en estos momentos, y más en un momento de crisis económica, si miramos el panorama europeo, no voy a decir más que una frase,
vemos que las religiones como organizaciones sociales tienen un interés muy fuerte porque es un recurso autónomo de las poblaciones diferentes para organización de la vida. Simplemente yo hice desde muchos años un trabajo que está publicado en el Ministerio de Justicia sobre qué papel cumplen los centros de culto en la España actual, y es increíble la riqueza de esos centros de culto, la cantidad de cosas que hacen, religiosas, por supuesto, y también no religiosas, sino pragmáticas, de ayuda, etc. De manera que es un gusto que haya habido este desarrollo institucional en nuestro país. Bueno, como no es a mí a quien corresponde hablar, voy a empezar a dar la palabra. Por el estricto orden que me han dado, tengo a mi derecha a don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Es cántabro, ha desempeñado una larga trayectoria como obispo de Ourense, de Oviedo, y finalmente ahora está en Madrid. Y muy recientemente ha sido nombrado cardenal por este nuevo modelo de papa que afortunadamente, en mi opinión, tiene el catolicismo, que es el Papa Francisco. De manera que, don Carlos Osoro, suya es la palabra. Muchísimas gracias por poder intervenir aquí con mis hermanos de otras religiones y otras confesiones. Voy a hacer en primer lugar 4 afirmaciones que responden de alguna manera a las preguntas para intervenir después en algunas cuestiones que me parece que son importantes. Perdonad que mi voz no esté lo suficientemente bien, pero he estado unos días sin hablar, sin poder hablar. La relación de la Iglesia en concreto con el Estado español está regulada por los acuerdos que se hicieron en el marco constitucional que tenemos en estos momentos. En cuanto al papel de las religiones, me parece que es un papel fundamental, reconocido ciertamente por el Concilio Vaticano II. Sabéis que en el mismo concilio hay un decreto en el que se nos anima a tener relaciones con otras religiones, unas distintas a la religión cristiana, un decreto muy especial para las relaciones con la religión con los judíos, es singular, especial. Procedemos directamente de un judío, Jesús. Y en cuanto al papel de las religiones, consideramos que es fundamental para la convivencia. Por nosotros, por lo menos los cristianos, creemos que la religión, toda religión, da al ser humano, si es verdadera, si no quiere aposentarse o hacerse propietaria absolutamente de todo ser humano, cuando oferta lo que ella tiene y lo que ella es un papel fundamental para la convivencia de todos. Porque en el fondo todos ser humano, lo más profundo de su vida, hay una dimensión esencial que es la dimensión trascendente. Creemos, no pertenece al espacio privado. La religión, una manera de entender la vida, yo la debo de manifestar públicamente. No puedo guardar para mí mismo si yo creo que el otro es mi hermano. No puedo guardar para mí mismo si yo creo que al otro lo tengo que respetar en todo. No puedo guardar para mí mismo el hecho de que para mí lo importante es la vida, no la muerte. Por lo tanto, yo tengo que extinguir de mis relaciones con los demás y de mi existencia pública, por supuesto, todo tipo de violencia contra quien sea. Y si alguna vez se ha utilizado, está mal hecho, no pertenece a la esencia de la religión cristiana. Creo que además esto lo avala que una verdadera democracia, si es auténtica democracia, se tiene que respetar la dimensión religiosa. Todas las dimensiones del ser humano no solamente tienen que ser respetadas, sino tienen que ser avaladas para que se puedan vivir. Y se puede vivir con la dignidad que esas dimensiones
tienen en la vida humana. Dicho esto, a mí me parece que la religión da un sentido, y hablo en concreto de la religión cristiana, un sentido profundo de universalidad. No se identifica con una cultura o con una raza, o está en todas las culturas, en todas las razas, entrega una novedad esencial, trae a la vida una novedad esencial, que funda la vida en convicciones profundas. La vida se gana dándola, no reteniéndola para uno mismo, dándola a los demás. Y la vida se gana también en la historia, no solamente viviendo para uno mismo, sino considerando al otro mucho más importante que uno mismo. Y el arma que tiene el cristiano, la única que tiene, es el amor mismo de Dios, que no miró para sí mismo, sino que dio la vida por todos. Por tanto, entrega un modo de vivir, un modo de estar disponible, como muy bien nos decía el Concilio Vaticano II. Cristo nos pide que con nuestra vida demos a saber lo que Él piensa, cómo quiere que sean las relaciones entre los hombres, cómo hemos de vivir la vida. Y es claro que el ser humano se afirma a sí mismo de manera concreta, dándose, no reteniéndose. Desde aquí yo les diría también tres realidades. Bien, el precedente que hay en el Antiguo Testamento. La preocupación por el deber ser de la política es anterior al cristianismo. Platón y Aristóteles, entre otros, trataron extensamente esta cuestión. Por citar algunos, pero hay muchísimos más antes que Platón y Aristóteles. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la tradición judía muestra interés por las formas de convivencia humana y va adoptando posturas claras ante el poder, ante las leyes, ante la guerra, ante la violencia o los derechos hacia los pobres, categorizados en la famosa triada que consagra una auténtica ética del cuidado, de la acogida, de la hospitalidad. Recordemos la viuda, el huérfano, el extranjero. Tampoco se puede olvidar que Israel tiene la primera experiencia religiosa de Dios a raíz de un acontecimiento que, en cierto modo, podemos calificar de político: la liberación del poder de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Este acontecimiento se interpreta religiosamente como la victoria de Yahvé sobre el faraón y los dioses egipcios, y la propia legislación que a Moisés de parte de Yahvé pretende regular la vida de su pueblo. Por eso creo que es esencial para nosotros ver cómo en el tiempo de Jesús existía un importante rechazo al dominio extranjero nutrido de la experiencia de largos exilios y destierros por culpa de grandes potencias invasoras. Jesús defiende la libertad de los pueblos. Ello recreaba la expectativa de un Mesías que fuese una suerte de rey que realizase las expediciones contenidas por siglos y lograse por fin la independencia política y definitiva supremacía de Yahvé sobre los dioses vecinos. Este Dios daba la libertad. En segundo lugar, yo hablaría de la política, entre comillas, no política, de Jesucristo, de Jesús de la Paz. Y en aquella expresión famosa, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús no es un modo de salir pues, de una manera, una especie de esconder el culto ante una pregunta malintencionada. La expresión tiene una lección de teología política muy profunda. Para comprenderla de todas sus dimensiones hay que trasladando en un contexto fuertemente politizado por distintas sensibilidades religioso-políticas que existían entonces en Israel. Jesús se atreve a utilizar un lenguaje como una fuerte imposición política, pero paradójicamente precisamente para evitar hacer política, al menos política de partido, en efecto el concepto que lleva y que nos trae es el del reinado de Dios, que se convierte en el eje de su predicación para todos los evangelios sinónimos. Sin embargo, quiere despojarlo de cualquier relación del poder político, y se ve con claridad en el rechazo de la primera tentación del evangelista Mateo y de la segunda de Lucas cuando es probado en el desierto con el ofrecimiento de un poder temporal, que le ofrece el demonio, el poder temporal. Jesucristo no se deja coronar como rey,
es coronado de espíritus y toma la autoridad más imponente, la autoridad de las víctimas del sufrimiento injusto. Igualmente utilizó la categoría de Mesías, pero tuvo un interés especial en despojarla de cualquier contenido político. Mi reino no es de este mundo. De hecho, a pesar de las expectativas, incluso de los más cercanos, renunció a cualquier forma de extensión política, aunque denuncias falsas lo acusaban de lo contrario. Jesús combate la tentación de todo pesimismo político porque ha venido a servir y a dar su vida. Y a quienes quieren ser importantes les recuerda que tienen que ser como niños y tienen que hacerse servidores y tienen que preferir a los últimos y preferir los últimos puestos frente a otros caminos más aparentemente más eficaces, como por ejemplo querían la madre de los Zebedeos le pidió al Señor que a ver si les buscaba un puesto importante, creyendo que quizá eran el Mesías. Aspiraban a sentarse a la derecha en el reino que parece que él iba a hacer. La respuesta de Jesús ya después fue señalar el camino de la no violencia, del servicio, de entregar la vida. Por eso los lugares del anuncio del mensaje no son necesariamente los centros de poder político religioso, sino los lugares del mensaje de Jesús son las calles de la ciudad, las plazas, el monte, el mar, los lugares públicos, las cunetas de los caminos, los marginales. Eran el ámbito privilegiado de su comunicación. Lo cierto es que el mantenimiento de su independencia frente a todos los intereses políticos-religiosos, de momento, unido a un discurso poderoso sobre Dios, incidiendo en su misericordia por encima de la ley y su predilección de los perdidos, le costó la incomprensión, la soledad y la cruz. Su modo de presentarnos a Dios, su renuncia absoluta a la violencia, poniendo la vida de los demás por delante de la suya, encontrándose con todas las personas donde estaba y en la situación que tuviera, su honestidad, su libertad, la experiencia de la prueba, su capacidad de perdonar, incluso de las torturas, que lo hace en la cruz, perdona, es que no sabe lo que hace, eliminando del diccionario la palabra enemigo y sustituyendo lo dialéctico por lo dialógico, constituyendo una lección de que la acción política debería tomar buena forma. El diálogo es lo nuestro y es lo que puede aportar también la religión, de hecho aporta, si se hace bien, la religión. Por tanto, el mensaje del Señor ha sido objeto de prejuicios a los interesados. Cada acción política ha intentado barrer a nuestro Señor. Sin embargo, lo cierto es que Jesús supera el planteamiento teocrático que identificaba el ideal religioso como político, pero también el proyecto revolucionario. No es un colaboracionista. El Evangelio y el anuncio del reino de la justicia son otra cosa, aunque de ellas se puedan y se deben inferir consecuencias políticas. Quien asume una manera de vivir, eso tiene unas consecuencias, realmente, en la transformación de la sociedad. Después de no pocas vicisitudes históricas, la Iglesia Católica apuesta no por la subordinación de la política a la religión, ni de esta a aquella, tampoco por el bautismo ante ambas realidades. Creemos en lo positivo de una mutua relación de implicación entre el universo de la fe y el de la política. Las dos salen ganando si interactúan. Si la función de la ética es problematizar la política, para la religiosa es relativizar. En el sentido de orientarla hacia universos de valores fundamentales, justicia, libertad, bien común. Estas son piedras angulares. De ahí la urgencia de la llamada a conciliar en la Constitución Gaudium et Spes, cuando se nos dice que el Vaticano II, los laicos del mismo modo abdican de la política. Él de la política. Y la opción que aquí en España, en el momento de inicio de la democracia, mi predecesor, don Enrique Tarancón, hace precisamente cuando él insiste en que crease un partido. Se niega absolutamente porque no era lo que el Vaticano II decía. El Vaticano II admite que cualquier cristiano puede estar en las opciones que él crea conveniente, con tal de que sea capaz de hacer de verdad estos valores de justicia, de libertad y de bien común, como piedras angulares. Bien, termino porque quiero terminar en el momento, ¿no?
diciéndoos algo que a mí me parece que es fundamental para este momento histórico. He dicho ya algo de los desafíos que tenemos. Pero mirad, si el Estado debe ser aconfesional, la sociedad es religiosamente plural. Y cada vez más plural. Pero si es verdad, si de verdad es aconfesional. A Dios, lo que es Dios, supone eso. Hacer del Estado ahora todo lo que debe hacer, que es mucho. Por ejemplo, regular la convivencia, ser transparente, asegurar los derechos de todos, nivelar las diferencias sociales. Pero solo lo que debe hacer. De ahí la importancia de lo que nosotros llamamos principios de subsidiariedad. No queremos cristiandad que confunde Iglesia y Estado, al modo, digamos, del nacionalcatolicismo que tantas veces hemos criticado y que se ha dado, ni secularismo que pretende expulsar lo religioso de la sociedad, reduciendo al ámbito privado ante la tentación. Este es un totalitarismo, hay que decirlo así. Esto es totalitarismo. La tentación de cualquier Estado es la propia lógica de poder, también de religioso. La Iglesia debe mantener su función de centinela, denunciando aquello que traspasa la línea roja de la dignidad de la persona. La libertad religiosa y los derechos de los más modernos. Sin duda, todas las expresiones son de Dios en su último fundamento, más que del César. Estas cosas: dignidad, libertad, derechos de los más vulnerables. Para los cristianos se convierte el Evangelio en criterio inspirador y motor que nos lleva a adelantar los cielos nuevos y la tierra. Creo que ya he terminado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique Caputo, por tu mensaje y por tu tiempo, que ha sido también muy exacto. Y nos queda el último, pero no el menor, don Isaac Querub, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid y actualmente es presidente del Yad Vashem España, miembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Tel Aviv, patrono de la Real Fundación de Toledo y patrono del Centro Simón Pérez por la Paz en España. Pues tu tiempo, Isaac. Muchas gracias. Muchas gracias, moderador. Buenos días a todos. Desde el recuerdo a la memoria por las víctimas del terrorismo últimamente caídos en Manchester y en Londres, quisiera primero puntualizar al moderador que yo no soy autoridad religiosa, sí soy el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. He sido elegido para representar a todos los judíos de acuerdo con la legislación vigente y yo no estoy remunerado por ese cargo. Efectivamente, como bien decía el moderador, yo he nacido y crecido en un país árabe, he estudiado en un colegio laico, he estudiado en una universidad católica, soy español, me vanaglorio mucho de ello, y soy judío, normalmente no especialmente religioso. En cuanto a las relaciones con el Estado, los judíos sencillamente fueron inexistentes en España durante 500 años. Después de la expulsión, no solo no había judíos, sino que además se recordaba al pueblo judío que no podían volver a España. Durante el franquismo, con motivo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de Marruecos y las dictaduras en Latinoamérica, vinieron judíos. Hasta ese momento los judíos eran meramente tolerados, no reconocidos oficialmente. Solo es cuando, con el advenimiento de la democracia y con los artículos 14 y 16 de la Constitución, donde se nos reconoce los plenos derechos al igual que el resto de los ciudadanos. En efecto, y como dijeron mis compañeros, el judaísmo es una religión minoritaria de
notorio arraigo desde los acuerdos firmados con el Estado en 1992. Nosotros consideramos que se han hecho muchísimos progresos y desde luego nuestra actitud es de enorme gratitud al pueblo español y a los sucesivos gobiernos. Es verdad, como también decían algunos de mis compañeros, que quedan algunos artículos, algunos temas por desarrollar. Nos enfrentamos a prejuicios y a ignorancia, pero yo creo que se han hecho enormes progresos y vamos por la buena vía. Hemos obtenido logros importantes, como es en esos últimos 5 años, como es el estudio obligatorio del Holocausto, puesto que España vivió de espaldas a la Segunda Guerra Mundial. Hemos conseguido la reforma del Código Penal, particularmente el artículo 607, párrafo 2 y 510, donde se incrementa la protección contra los delitos de antisemitismo, de incitación al odio y contra la negación del genocidio. Y también, como sabéis, hemos obtenido el que el Estado español, en una ley aprobada sin ningún tipo de voto en contra por parte de ningún partido político, se reconociera la nacionalidad española a todos los sefardíes del mundo sin distinción de religión. Es decir, hay sefardíes de origen hoy en día católicos, cristianos, musulmanes, judíos o que no practican ninguna religión. Y nosotros entendemos que esta nueva legislación de alguna manera y simbólicamente deroga el famoso edicto de expulsión. Con respecto al papel de las religiones en el espacio público, nadie puede ser tan estúpido como para pensar o creer por un momento que no existe una relación íntima entre poder y religión. La religión se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia como pretexto para alcanzar poder o mayor influencia. Nosotros los judíos, evidentemente, también hemos mezclado política y religión desde el principio, puesto que, como ningún otro pueblo, los judíos han vivido la mayor parte de su historia en la diáspora, fuera de su tierra de origen, fuera de su patria histórica, y han vivido con vamos a poder decir, una patria ambulante como es la Torá, es decir, las leyes judías, el Pentateuco. Además, yo creo que en uno de los relatos más importantes de la Torá se inicia de alguna manera el relato religioso y político a la vez del pueblo judío, cuando se cuenta de que el pueblo judío se rebeló contra la esclavitud en Egipto, cuando recorre el desierto durante 40 años, donde mueren por lo menos 2 generaciones, cuando allí recibe la ley y entonces aspira a entrar en su tierra, en su patria histórica. Allí es donde los judíos alcanzan con la ley y con la idea de tierra y soberanía la idea de pueblo. A lo largo de estos 2000 años de historia, el pueblo judío ha reivindicado siempre lo mismo: el respeto por el ejercicio de la religión en la esfera privada y el respeto por el derecho a la diferencia. Y normalmente, ¿quién teme al factor religioso en el seno de la sociedad? Yo creo que lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Quién quiere matar a Dios? ¿Se quiere matar a Dios pensando en el bien común? ¿O se quiere matar a Dios porque se quiere sustituir a Dios por un ídolo? ¿Quién ha matado a Dios? ¿Quién ha pretendido matar a Dios? ¿Lenin? ¿Stalin? ¿Hitler? ¿Mao? Todos ellos totalitarismos cuyas consecuencias hemos visto a lo largo de la historia. Se puede simpatizar más o menos con alguna de las ideas desarrolladas por estas ideologías, pero uno de los factores comunes es matar a Dios y sustituir por esa iconografía o por ese culto al líder. Pero todos sabemos que eso, por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial, entre Lenin, Stalin, Hitler y Mao se produjeron quizá 70 millones de muertos. Los judíos
como han vivido de prestado o acogidos con buena voluntad en diferentes países, han recurrido siempre a una máxima del Talmud que dice Diná bemalhut hadiná, que significa allá donde seas acogido, no solo sigue las leyes del país donde vivas, sino adapta las tuyas propias para que no se contradigan. Es decir, los judíos nunca han querido conquistar espacio público, ni mucho menos meterse con el ejercicio de otra religión. Los judíos lo único que querían era el respeto por el factor religioso y por el ejercicio de su propia religión. Perdón. Y por cierto, conviene recordar que cuando Alexis de Tocqueville volvía de Estados Unidos cuando la guerra de independencia, él apostó por la desaparición del factor religioso, cosa que, como hemos visto, se equivocó. Y también cabe recordar aquello que la Academia de Ciencias China se preguntaba: ¿cómo es posible que a partir del siglo XVI, incluso XVII, Occidente no solo recuperara toda la diferencia que había de progreso a favor de China, sino que adelantara a los chinos? Y el historiador, reconocido como buen historiador, Niall Ferguson, dice que esto es debido a los cristianos, a los valores cristianos, al cristianismo, que es una fe basada en valores que propició el actual modelo político y económico. Y este modelo económico y político basado en valores judeocristianos es el que hace que Occidente adelante en el progreso a China. Cosa, por cierto, opinión que está avalada por la Academia de Ciencias China, que antes se preguntaba si era por motivos económicos o por motivos militares, y llega a la conclusión que es el factor religioso el que supone el adelanto de Occidente con respecto a la cultura china. También me gustaría recordar lo que dice el historiador Will Durant en Story of Civilization, que dice que él cita además, dice: al final una sociedad y su religión tienden a caer juntas como cuerpo y alma en una muerte armoniosa. ¿Qué quiere decir él? Que el declive de una civilización es la culminación de la lucha entre la religión y el intelectualismo secular, y que termina por debilitar las instituciones de convención y moralidad. Yo no tengo duda, los judíos nunca hemos tenido duda con respecto a la libertad de expresión y al ejercicio de la religión en cualquier espacio público. De hecho, cuando hay mayor libertad por el ejercicio de la religión, los judíos, por ejemplo, contribuyen con mucha mayor facilidad al progreso de la sociedad que les rodea. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, o de Freud, o de Einstein, o de músicos, o de pintores, o hoy en día de Facebook, o de la llave USB, o de Google. En cuanto a la aportación del factor religioso en la sociedad actual, nosotros lo vemos con enorme interés, porque en primer lugar se respeta el factor religioso cuando hay libertad. Y yo creo que la máxima libertad, creemos que la máxima de libertad, la máxima aspiración del hombre es la libertad. Y la creencia en Dios o no es una opción privada que corresponde a cada uno de nosotros. El factor religioso aporta sin duda fuerza ética. Todas las religiones que están representadas en esta mesa de alguna manera representan lo mismo. Fundamentalmente me refiero a las religiones monoteístas. La creencia en un Dios y en un sistema de valores. Valores que unos profundizan más, otros profundizan menos, y cada uno ejerce en la medida de su conocimiento, de sus posibilidades o de sus propias creencias. El factor religioso aporta respeto por el prójimo, aporta
ayuda muchísimo a la diversidad y al respeto por el otro. Y, cómo no, a la convivencia, que creo yo debe ser la máxima aspiración de una sociedad que quiera vivir en paz. En España, de acuerdo con nuestra Constitución, vivimos un Estado aconfesional. El que sea confesional no quiere decir que no pueda ejercerse la religión, sino todo lo contrario. Aconfesional significa que no existe ninguna religión que sea del Estado. Es verdad que en la Constitución española se menciona la fe católica por ser mayoritaria del pueblo español, pero nosotros entendemos eso porque es así, porque es la verdad, porque es absolutamente mayoritaria y lo respetamos. Sin embargo, no es para nada un Estado aconfesional incompatible con todas las creencias religiosas y, por supuesto, con el ejercicio de la fe en el espacio privado. Yo creo que solo temen el factor religioso aquellos que temen a la libertad. Y nosotros, los judíos, seguiremos defendiendo normalmente un Estado convencional, el ejercicio de la religión, el respeto por la religión ajena y, desde luego, porque en un Estado democrático convivan todas las religiones en paz. Es decir, ninguna podría imponerse a la otra. Pero desde luego no debe existir un gobierno o un Estado que prohíba el ejercicio de una religión, porque sabemos todos a lo que lleva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hemos empezado muy tarde, vamos mal de tiempo, pero no por los ponentes, por nadie de la mesa, sino porque hemos empezado muy tarde. Entonces, directísimamente voy a dejar organizadores un turno de preguntas a la sala. ¿Cuánto tiempo te parece? Hemos empezado con media hora de retraso. 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues muchas gracias a todos los intervinientes y cedo la palabra a la sala. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer enorme asistir a este acto. Y yo tomo la palabra solo para una aclaración importante, una información que creo que debe conocerse, en relación a la mención que don Mariano Velázquez ha hecho a los diferentes partidos y la mayor o menor disponibilidad de acoger, espacios de religiosidad dentro de ellos. Y evidentemente ha salido aquí también y de espiritualidad relacionado con la religiosidad, no relacionado. Entonces quería informar a la sala y a los señores ponentes y también a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones que el partido político Podemos cuenta con un círculo que además tiene varias secciones en diferentes zonas de España de espiritualidad. Se llama Círculo Podemos, Espiritualidad Progresista, al cual, por verdad, no pertenecer, junto con una compañera que está en este momento a mi lado. Existe el Círculo Podemos de Espiritualidad Progresista desde hace cerca de 3 años, desde septiembre de 2014. Ha celebrado 2 encuentros de espiritualidad, centrada en, de alguna manera, la necesidad de conectar la espiritualidad con la sociedad y con la liberación individual y colectiva. Y vamos ahora hacia el tercer encuentro que
tendrá lugar en los primeros de octubre, centrado sobre el tema concretamente de no violencia y cultura de paz. Esto me parece importante. El matiz es que es un círculo de espiritualidad en el cual están presentes religiones y también personas que tienen un sentido espiritual, no estrictamente, sobre todo no confesional, aunque hay muchas personas que son cristianas, la mayoría católicos, hay algún sacerdote incluso, y antiguos monjes, y hay protestantes también, aunque creo que pocos, pero hay algunos. Evidentemente hay muchas personas que simpatizan también con formas de religiosidad no abrámica, yo en cierto modo me considero en esa línea, pero que desde luego respetamos, tenemos una relación óptima, sería la palabra, con los cristianos, y una amistad y una fraternidad extraordinaria. Yo diría también, para terminar, que las corrientes no abrámicas, esto es un tema importante, no están organizadas en términos de religión, pero yo creo que tienen una importancia impregnante en la cultura en este momento, y que en ese sentido, incluso el budismo, aparte de las diferentes asociaciones y grupos, está impregnando mucho, digamos, el interés social y espiritual, e incluso corrientes relacionadas con algunas tradiciones hindúes. Esto es curioso, lo dejo caer simplemente porque entiendo que forma parte de la religiosidad o espiritualidad de conectar con tradiciones religiosas. Y de paso lo quiero también enseñar. Nada más. Claro. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo quisiera un comentario nada más, que yo creo que hay mucha confluencia de diversos tipos de filosofías y religiones. Por ejemplo, un lugar en donde, como sociólogo lo digo, hay mucha conexión entre este tipo de cosas es la ecología. La visión ecológica, que es una visión, y el budismo tiene mucho que ver con una visión de la naturaleza, que es contra la que la visión del mundo occidental está luchando el ecologismo en el mundo occidental, que es considerar al hombre frente a la naturaleza en lugar de considerarlo en el centro mismo de esa naturaleza. Siguiente palabra. Bueno, luego... Muy bien. Sí. Mi cuestión va dirigida al señor Carlos Osuro, pero puede ser comentada por cualquiera de los ponentes si lo desean. Lo que me gustaría es que clarificara el sentido de la expresión respecto al ejercicio pleno de la libertad religiosa. Por extensión, me gustaría que comentaran si la libertad religiosa, tal como ustedes la entienden, encuentra algún límite legítimo en los sistemas democráticos. En particular, me gustaría que comentaran si la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un límite legítimo a la libertad religiosa, en particular donde se proclama la igualdad entre todos los seres humanos, incluidos, por supuesto, los hombres y las mujeres. Usted como dicho, me parece, la Declaración de los Derechos Humanos es el espacio donde más claramente se ve que la verdadera libertad se da cuando los derechos. En los lugares donde hay algunos de esos que se toca o no se reconoce, no hay espacios de esclavitud, hay espacios reales en los cuales hay limitaciones a esa libertad. Ojalá en todos se respetasen los derechos humanos. Ojalá. La igualdad es un acuerdo que han llegado todos, pero si fuésemos países, no todos los lugares se respetan los derechos humanos. La igualdad entre hombres y mujeres también. Naturalmente, sí.
Hay muchas organizaciones religiosas, en particular en la Iglesia Católica, no se considera con los mismos derechos a los hombres y a las mujeres, en absoluto. De hecho, no existen mujeres que formen parte de los órganos de gobierno de la Iglesia Católica. Podríamos hablar también de otras religiones, no quiero simplemente centrarme en eso. Y eso forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La cuestión es si esto es un problema que consideren las religiones que tengan de alguna forma que resolver para estar más ajustadas a la evolución de las sociedades democráticas, donde este principio de igualdad es un principio verdaderamente importante. Hay cuestiones que son internas a la propia religión. Y no, es decir, una cosa es el derecho a creer y decir igual hombres y mujeres. Y eso no existe en ninguna religión que yo sepa, existe el límites. No existe. Ahora, el modo de realizarse en la propia, es organizar la propia religión. Pero el derecho no está nada. Aunque luego, por la tarde que me toca intervenir, de Europa laica, habrá muchas cosas que matizar. Pero cuando se plantea el problema de la contribución de las religiones a la convivencia y se plantea el tema de la equidad entre las distintas opciones, hay un problema. La equidad tiene que ir más allá de las creencias religiosas particulares. Es la convivencia de todos los que tienen creencias y no creencias. Y en ese sentido, lo que hace falta en este país, algunos pensamos que desde luego la cuestión religiosa no está resuelta, ni mucho menos, es una ley de libertad de conciencia, porque conciencia tenemos todos y convicciones tenemos todos, unos que son religiosas y otros no, y por tanto una ley que realmente ampare el derecho igual, sin discriminación ni privilegios, deberá ser una ley de libertad de conciencia y todo lo que conlleva. Y en ese sentido, pues yo creo que la posición es parcial. Y también cuando se habla de la dimensión espiritual, muchos podemos entender que la dimensión espiritual, si la entendemos como el desarrollo que ha habido en la evolución humana, de su conciencia, de su capacidad de razonar, de crear productos que llamamos culturales, el arte, la literatura, la filosofía. Si le llamamos a eso dimensión espiritual, la tenemos todos. Si la dimensión espiritual se restringe, se limita a la religiosa, a lo mejor no la tenemos todos a día de hoy, ¿no? En la evolución, evidentemente, de la humanidad y de su conocimiento. Entonces, creo que para convivir y coincidir hay que abrir el abanico que comprenda a todos los ciudadanos en su calidad de ciudadanos, que es lo que compartimos todos. Sí, yo estoy de acuerdo con que podamos tener una ley de libertad de conciencia. Lo que no estoy de acuerdo es enfrentar al que cree con el que no cree. La libertad de conciencia la tenemos todos, eso es evidente. Y hay muchas leyes que ya están, que tienen que ver con el desarrollo de la libertad de conciencia. Muchas leyes. Todos tenemos libertad de conciencia y de nuestra conciencia sale una opinión política. Pues la libertad política está relacionada con nuestra libertad de conciencia. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de edición, la libertad de cátedra, todas estas, las vamos a meter todas estas en una ley. En la porque de ahí nace de la conciencia individual nace todo. Ahora se expresa de diferentes maneras y se hace por medio de diferentes leyes. Y evidentemente una ley fundamental es la ley de libertad religiosa. En esa ley, también es mi opinión, debe manifestarse la igualdad intrínseca de los ciudadanos, del que cree y del que no cree. Eso es absoluto. Eso es absoluto. Ahora, también nuestra Constitución dice, podríamos cambiar la Constitución, que el Estado cooperará con las confesiones religiosas. No habla de cooperar con las entidades que no creen. Evidentemente yo creo que tiene que colaborar también. ¿Por qué? Ahora tiene que analizarlo. Menciona específicamente la creencia religiosa. ¿Por qué la libertad religiosa y la libertad de conciencia nació de esa misma manera? Entonces hay que buscar una armonización del que cree y del que no cree también
pero desde luego yo quiero señalar que hay ya mucha situación en cuanto a la libertad de asociación, la ley de asociaciones y demás, que ya tiene su desarrollo. Cuando se planteó en la época socialista el modificar la ley por una ley de libertad de conciencia y de religión, pues allí participamos todos, participó también oficialmente la Iglesia Católica. Luego, por un aumento de luz de Zapatero, cuando fue al Vaticano, vino y ya se olvidó de todo, por eso fue ese aumento de luz que calificó todo, sin dar ninguna explicación, diciendo que no había ninguna prioridad. Pero se habían llegado a bastantes consensos y se estaba trabajando en una ley de derechos del que cree y del que no cree, pero luego regular la situación de las entidades, por un lado, más laicas, la ley de asociaciones y demás, y por otro lado, con las entidades religiosas, donde debemos marcar una serie de derechos básicos y iguales para todos. Esto es a lo que debemos de tender. Derechos y obligaciones básicos iguales para todos. Y la diferencia no debe ser objeto de discriminación. Ese debería ser, a mi juicio, el objetivo de la ley. La diferencia existe y debe ser respetada, pero no objeto de discriminación jurídica. Hacia eso es hacia lo que deberíamos tender, en mi opinión. Me van a permitir que haga una ligera pregunta que tiene que ver con bastantes de las cosas que han dicho los intervinientes. Vivimos, a mí me parece que uno de los, el ideal de la igualdad, de la libertad, de la igualdad, claro, está entre diferentes tipos de conciencia, absolutamente de acuerdo contigo, pero luego están los distintos. En España la conciencia no religiosa no está organizada en el mismo nivel. Hay países en que sí, pero es muy complicado. Bélgica, por ejemplo, pero eso es una organización muy extraña y muy diferente. Yo lo que quería llamar la atención es que a mí me da la impresión de que, por un lado, tenemos una religión de referencia, que es la religión católica en España, de referencia histórica, con una historia, bueno, algunas pinceladas han dado aquí, y hay unas viejas nuevas, renacidas, y otras totalmente nuevas, el nuevo evangelismo, por ejemplo, y el budismo también, que que están intentando organizarse, situarse y ayudar a su comunidad. A mí, ¿no les parece que en términos de, no tanto de igualdad, sino de algo menos pretencioso como la simetría? En estos momentos no hay simetría del Estado con la Iglesia Católica, que es la asimetría es muchísimo mayor que la diferencia en términos de números de creyentes o de practicantes o de miembros de esa confesión. A mí me parece que la Iglesia Católica, perdóneme, monseñor, que está exigiendo al Estado, por ejemplo, el Estado es la gran agencia de recaudación de la famosa campaña de la X. La X no es algo, no hay X para las otras confesiones. Y además la X es una organización que, si no, sería de un coste enorme para la Iglesia Católica recaudar. Yo no sé, es un tema difícil, comprendo que no es un tema fácil, pero a mí me parece que hay excesiva asimetría en los privilegios que la Constitución no da, pero que sí reconoce una cierta diferencia con respecto a las otras. Yo personalmente sí creo que habría que modificar la Constitución y desaparecer, y tendría que aparecer una libertad total de todo el mundo y que cada cual se organice como pueda, y que el Estado ayude a toda la asociación de cualquier tipo que produzca bien común, que hay muchas organizaciones de la Iglesia que producen bien común. La Iglesia recibe la X y, además de la parte de no X, recibe las asociaciones de la Iglesia que están metidas dentro de las ONGs y organizaciones parecidas. Pero a mí me parece, sinceramente, que la Iglesia está exigiendo demasiado, la Iglesia Católica,
al Estado español y que exige poco la Iglesia Católica para que las otras religiones sean tratadas con la misma con el mismo interés que lo es la Iglesia Católica. En primer lugar, pienso que en el mundo no sé si existe algo que quiera fijar los valores que son esenciales y fundamentales y dejarlos bien determinados a toda la humanidad y que son valores no negociables. Y nuestros ni es del Papa ni es mío, es de Haber Mans, que no creía. Son valores no negociables. No sé si existe alguien que sea capaz de dar voces para que esto sea así. Si hay alguien que dice que hay un otro por ahí que sepa decir, que me lo diga con toda sinceridad y con toda libertad. Segundo, la Iglesia Católica en España no recibe más que lo que los cristianos quieren dar. Nosotros no, es decir, la X la pone aquel que quiere dar sobre la Iglesia Católica. No es que a nosotros nos venga dado. Otra cosa es que lo recoja, que usted diga que se recoja. Eso habrá que buscar a lo mejor. No sé si hay que buscar las formas. Pero que tenga la gente claro que lo que se recibe en la Iglesia Católica es lo que los cristianos y otra gente que no es cristiana quiere dárselo a la Iglesia porque considera que es un bien común para la sociedad. Y después es verdad que hay una X que se pone también para gente que quiere darlo a otras organizaciones que va a muchos sitios. Esa X, naturalmente, hay organizaciones en las que están cristianos o hay varias gentes diversas que recogen ese. Es decir, que a mí me parece que habría que matizar esto, lo cual no quiere decir que yo esté cerrado a que se haga. Por otra parte, pienso, no sé lo que pensarán aquí algunas personas que están en la mesa, pero yo hablo de mi posición. Yo he querido tener relaciones absolutamente desde que he llegado. He invitado a todo el mundo a las realidades que la Iglesia vive, como yo se me invita, voy a yo. Si no vive como bien, ¿cómo voy a ir? Es decir, pero a mí me parece que esto es importante. Yo creo que a mí me parece que lo más importante, y yo agradezco a quienes habéis organizado esto, este encuentro, es pensarse que, es decir, fijar en el mundo valores y fundamentos y dejarlos perfilados, porque no son negociables, es esencial. Y en esto tenemos que contribuir todas las religiones. Y vuelvo a decir, son palabras mías. Son palabras de Haber Mans. Estamos lejos de la religión católica. Los realistas que tenemos que luchar porque todas las demás confesiones puedan tener también su aportación lo que quieran. No, voy a dar la última, que tenía aquella persona que está al final, pero es que nos estamos viendo. Muchas gracias. Quería agradecer a todos los me perdonáis, y a los organizadores este enriquecedor diálogo. Mi pregunta viene suscitada por la pregunta anterior de la anterior, más en un comentario que he escuchado al señor Isaac, que me ha gustado mucho. ¿Quién teme a Dios? ¿Quién teme a la religión? ¿Quién teme la libertad? Entonces, a veces, en unas sociedades democráticas, medimos la libertad pues desde los parámetros con los que funciona habitualmente la democracia, que son los derechos humanos o los derechos civiles, etc. Y eso suscita pues enormes problemas, porque desde el siglo XVIII las palabras, los términos se mantienen, pero los conceptos han variado. Entonces mi pregunta es muy concreta y además me gustaría, si es posible, que me respondiera cada uno de los ponentes. ¿A qué tipo de libertad abre el hecho religioso?
Lo digo porque, como nos ha comentado Isaac, justo pues el pueblo de Israel sale de Egipto y siente una liberación. Eso viene suscitado de alguna manera por esa experiencia de religión. Y en todos los totalitarismos hemos visto que siempre hay no solo personas de carácter religioso, sino muchos intelectuales que resisten, ¿sí?, justamente a los totalitarismos políticos y abren espacios de libertad. Entonces yo quisiera saber, o sea, no me acabo yo de creer, perdonen esta sinceridad, no me acabo yo de creer que la libertad que abre el hecho religioso sea meramente una libertad política o de funcionamiento o de espacio. Me parece que el hecho religioso tiene que abrir una libertad un poco más grande. Entonces yo quiero saber, cada uno de los ponentes, qué contenido, no la palabra, porque la palabra, no, qué contenido, cuál es el contenido de la libertad que abre el hecho religioso. Muchas gracias. Venga, yo me mojo un poquito. Pues aquí, desde luego, estamos para intentar entendernos, hablamos de libertad religiosa, donde también tiene que estar relacionada con una libertad política, un espacio para que la persona pueda desarrollarse en libertad y en esa libertad de creer o no creer. Entonces, para mí, la libertad religiosa es el espacio que reconoce eso en una dignidad propia del ser humano que le permite la creencia o la no creencia y desarrollarse de manera plena y absoluta en todos los aspectos de su vida. Esa es la libertad. Otra cosa es que en el ejercicio de esa libertad pues uno llegue a situaciones o presupuestos que puedan vulnerar determinados principios religiosos. Pero la libertad religiosa implica eso, el derecho a la equivocación de la propia persona. Bueno, me van a permitir que me dicen los organizadores que dé dos palabras muy cortas y simplemente un paréntesis, que me extraña que nadie que se haya referido a los totalitarismos se haya referido al que hemos tenido más cerca en el tiempo y en el espacio, y que ha sido bien duro. Leamos las cartas del conde Ciano, pariente de Mussolini, sobre los asesinatos en masa de españoles después de la guerra. O sea que... Ahora... Sí, voy a ser muy breve. Mi pregunta es muy breve, pero muchas gracias por la conferencia. Y en segundo lugar, quería preguntarle a Riay, con todo el respeto del mundo, por el tema de la convivencia. Sé que hoy en día, en el marco de los atentados, en el marco del nuevo terrorismo y de la situación, hay mucha controversia en torno a la relación entre el Islam y el salafismo o algún tipo de expresión radical del mismo. Entonces, quería preguntarle, si no es muy pertinente y si usted quiere responderme, ¿cuál es su visión al respecto sobre esta relación o la posible relación entre el Islam y cualquier tipo de radicalización que surja como resultado de una mala interpretación del Corán o otro tipo de práctica? Bueno, yo voy a ser breve también. Creo que quien conoce perfectamente el Islam sabe que es ajeno totalmente a este fenómeno. Y no quiero profundizar en el tema, pero los que están trabajando saben que detrás de esto hay bastante complejidad. Y hay muchísima política y mucha economía en el medio. El Islam, como su nombre indica, es la paz, y es el nombre de Dios en sustantivo, as-salam. No puede compaginar la violencia con el islamismo. Ahora estamos tragando ahora lo que nos echa, y creo que hay una campaña, no sé quién está detrás de ello, para desprestigiar al Islam en sí, aparte de las organizaciones. Sí, buenos días. Se está hablando de los valores que desde el ámbito religioso se puede aportar a la convivencia democrática, pero yo creo que también habría que tener en cuenta el reverso,
qué valores de la democracia quizás no estén presentes dentro del ámbito de las organizaciones religiosas. Me voy a referir a uno específico y concreto. Veo solo varones en la mesa, exculpando a Alfonso Pérez Agote, que está como moderador y por méritos propios. La pregunta que hago es... Estaría encantado de ser moderadora. Y supongo que su saber y aportaciones serán similares. La pregunta que hago, quitando el caso evidente de la Iglesia Católica, donde es imposible, no hay papisas, cardenalas, arzobispas, obispas, por más halago que se hagan a figuras religiosas, si el resto de las confesiones aquí representadas, existe la posibilidad de que el cargo, digamos, de dirigente, de representación, de mayor autoridad dentro de sus respectivas confesiones, la mujer sí pueda ocuparlo, simplemente. Gracias. Pero muy rápido, en el budismo digo que sí, que es así, y en los cargos, entre comillas, de dirección o de organización, existe el papel de la mujer totalmente presente. Es verdad, no hay ni cardenalas, ni papisas, ni obispas, ni nada de eso. Pero la mujer más excepcional, a la que nosotros y a la que yo todos los días doy la mano, porque me dice además que haga caso a su hijo, es el ser humano más excepcional que ha existido en nuestra vida. La Virgen, respetada por las grandes religiones que están aquí presentes también. Y en ese sentido, también digo que la categoría de las responsabilidades no se mide por ser yo cardenal, se mide por las responsabilidades que yo doy también a mujeres en la vida cristiana y a mis amigas que están llevando la vida cristiana, mujeres en la organización de la Iglesia, que ciertamente son totalmente absolutas. Por ejemplo, aquí mismo están presentes las relaciones del cristianismo con el judaísmo. La directora del centro es una laica y una mujer, no es una cardenal, es verdad, pero es una mujer. La que lleva la economía en la Iglesia y la enseñanza, en la Iglesia de Madrid, es una mujer. La que lleva, podría repetir 10 o 15 o no sé, es verdad, no son cardenales, pero al cardenal pueden decir a veces, Muchas gracias. Y sí, pueden ser imanes. Sí, respecto al cargo, tanto para hombre como para mujer es igualitario. Hay un orden simplemente, si se refiere, por ejemplo, a ser una mujer imán, puede ser, pero dentro de las mujeres. Si hay mujeres nada más, puede ser imán mujer. Y hay muchísimas mujeres doctoras en las ciencias islámicas que formaron a Averroes, formaron a Averroes padre y hijo también. Córdoba, la mezquita de Córdoba estaba repleta de doctoras en la materia religiosa islámica que formaban a estos grandes genios. Por lo tanto, yo creo que si ahora no se ve la mujer, por ejemplo, como un líder dentro de la comunidad, porque la comunidad tiene que reaccionar ante este hecho. No es por mandato religioso islámico. Bueno, yo creo... perdona. No. Sí, creí que no iba... En cuanto a los protestantes, hay iglesias que admiten al ministerio religioso a mujeres y otros que no lo admiten estrictamente como pastores o ministros de culto. Entonces hay gente que sí y gente que no. En nuestra federación hay un 10% o de 10 al 15% de mujeres que han accedido al ministerio religioso, es decir, que son pastoras, a veces compaginándolo con su marido y a veces solas. Para ser representante de la federación podría serlo sin ningún problema. De hecho, yo competí, entre comillas, con una
mujer. La mujer lo tiene más difícil de todas formas para ascender a esos cálculos. Eso es evidente. En el judaísmo hay 3 tendencias a nivel mundial: los ortodoxos, los reformistas y los conservadores. Entre los ortodoxos no se admiten a mujeres como ministro de culto. Entre los reformistas y los conservadores, que son mayoritarios, sí, las mujeres pueden ocupar cualquier otro puesto, al igual que un hombre. Bueno, hemos llegado al final. Creo que ha sido un debate abierto e interesante. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los ponentes, a nuestros anfitriones que nos han recibido y al público en general que nos ha soportado a los chicos. Sí.